vamos a adentrarnos en una cárcel y vamos a contaros la peculiar historia que tiene esta cárcel. ¿Pero cárcel real? Cárcel real. Es una fuente bastante antigua, se ha hecho un milagro de la fuente de San Vicente, que en vez de dar agua, daba vino. Bueno, estamos entrando en lo que es la ciudad amurallada de Lugo y ahora vamos a subir arriba para caminar, porque se puede caminar por toda la muralla, y esta muralla tiene aproximadamente como 2 kilómetros más o menos. Y se dice también que tiene 85 torres, lo cual me parece, no sé, me parecen muchas, pero 85. Bueno, igual sí las tiene, sí, 85, eso es lo que yo he leído, que tenía 85 torres y en un principio había 5 puertas de entrada, pero luego como la ciudad fue creciendo y había mucha más gente, pues decidieron hacer otras 5 puertas, que luego también estaremos visitando, una de ellas en concreto, que es muy especial porque se llama la Puerta Falsa, porque realmente no era una puerta. Ahora os cuento la historia. Vamos primero a subir arriba y a mirar las vistas desde arriba y ver cómo se ve y cómo disfruta la gente de esta muralla. Quiero que veáis una cosa. Esto que veis aquí, esa puertecita chiquitita de madera que hay en la muralla, era usada antes como, digamos, una especie de antiguo buzón, donde se metían documentos o papeles pequeños para no tener que abrir la puerta de la muralla. Claro, ¿Bien? porque antiguamente supongo que ahí habría un portón, ¿no? Había una puerta que se levantaba o se abría o se cerraba, no sé si eran de, ¿sabes?, tipo castillo o si Sí. eran puertas así. Entonces, para no tener que abrirlas, usaban ese tipo de buzones, que yo creo que los veremos más a lo largo de todas las puertas. Esta es la única muralla que se encuentra entera en todo su perímetro, en los 2 kilómetros, y quiero que veáis que está hecha de granito y pizarra. Bueno, supongo que también tendría un componente así un poco de barro para mezclar las dos cosas, pero bueno, es eso, pizarra y granito. Y es la única que hay completa en todo el perímetro. Es una muralla romana, porque luego sí que las hay medievales también, no sé si la de Ávila está completa, pero sí que las hay, pero romana es la única. Bueno, pero ya te digo, a mí se me parece muchísimo a la de Roma, ¿sabes? Como estuvimos en Roma, claro, la muralla que tiene. que es una muralla romana, porque Claro. luego están las medievales que sí que están hechas así con piedra y demás, que ya suenan como distinto, tienen como otra Sí, otra distinta, estética. Otra estética, Claro. sí. Y también otra cosa, esta muralla está hermanada con la muralla, con la Gran Muralla china. Tienen como unos vínculos entre ellos y se promocionan mutuamente, es decir, en China promocionan que la gente venga a visitar esta muralla y aquí también se hace, también se promociona de que la gente vaya a China a ver esa muralla. ¿Por qué? Porque son murallas bastante impresionantes y que a día de hoy, ya os digo, esta es la única que queda, entonces claro, pues se hacen como digamos publicidad mutuamente y bueno, y colaboran también en algunas infraestructuras para mejoras y cosas así, o sea que bueno, es bastante pues importante que esté hermanada. Además también es declarada por el Patrimonio de la Humanidad en el 2000, o sea que Sí. también es algo importante para, O sea, que pertenece para a España. Claro, pertenece a todo el mundo, es nivel... Sí, es Patrimonio de la Humanidad. Aquí detrás tenéis lo que es un centurión romano hecho de una columnita. Está curioso, me pareció Sí, está simpático. curioso, tiene como su escudo y su lanza y todo, ¿no? No, pero digo que está muy bien imaginado, o sea, que de una piedra, de una columna normal, han hecho un centurión, me parece muy bonito. Si os fijáis aquí tenemos otra puerta de entrada, pero esta puerta es un poquito más pequeña. ¿Por qué? Porque antiguamente aquí lo que había era una escalera de acceso a la muralla y lo que hicieron fue abrir esta puerta para que conectase directamente con la cárcel modelo que está enfrente, que es la vieja cárcel a donde iremos también después a visitar. ¿Dónde estaría aquella la de allí? Entonces así conectaban ya directamente la muralla con la cárcel que iba a dar directamente a los juzgados para
así minimizar el tramo de los presos en aquel entonces. Vale, entonces pues estaremos visitando la cárcel. Sí, ahora vamos a subir a lo que es la parte de arriba de la muralla, porque por la parte de arriba se puede caminar por toda la muralla. Entonces ahí es donde ves realmente cómo aprecia la gente de la ciudad la muralla, porque caminan, corren, pasean y hacen un montón de vida social, por decirlo así, arriba de la muralla. Y también desde ahí podemos ver las vistas de prácticamente todo lo que estaba dentro de los límites. Mira qué curioso, por aquí pasan coches también. A ver, es una manera de facilitar la movilidad, por eso también abrieron más puertas, porque las 5 que había pues no eran suficientes. Claro, porque la población fue creciendo y entonces al ir creciendo pues evidentemente necesitaban más movilidad. Bueno, mira esto, que parte qué bonita, ¿no? Sí, es muy bonita. Se ve súper guapa esta parte aquí, así súper... No sé, lo tienen súper cuidadito y limpito. Se ve ya te digo, patrimonio de la humanidad. Se ve que lo cuidan bastante, ¿eh? Y allí me estoy fijando que la parte de esas torres de ahí no están hechas de granito, o sea, están reconstruidas. ¿Cuál? Esas de ahí. Bueno, claro, es que aquellas que están al fondo, dices tú. Sí, pero son las primeras que veo que están reconstruidas, ¿eh? El resto sí que están tal cual claro, estaban, parece que lo quisieron hacer como de un poco... hecho, en un principio había 85 torres, pero creo que solo quedan actualmente 71. Así que bueno, a lo mejor alguna se reconstruyó porque no estaba del todo conservada o porque se iba a caer. Y bueno, lo único que me da lástima es que no lo hayan hecho con el mismo material. Claro, pero de granito y pizarra. Sí, pero el problema es que... Porque se nota mucho la pero diferencia. tienes que darte cuenta que esto lo hicieron hace un millón de años, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Bueno, la reconstrucción no creo que sea tan claro, pero no antigua. podían a lo mejor buscar el mismo material. Date ¿Por cuenta qué? ¿No aquí... tenemos pizarra aquí en Lugo? No lo sé. Tenemos no. mucha. A lo mejor no. No, sí. Galicia es productora de pizarra. E incluso si no la tienes aquí, puedes ir a por ella a Asturias, que también tienen mucha. Desde aquí un beso a todos los asturianos. Asturias pronto la estaremos visitando también. Por cierto, si os está gustando el vídeo, dejarnos un like y si queréis suscribiros y dejarnos también vuestros comentarios, que nos encanta leerlos. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, esta es una de las 5 puertas originales de la ciudad. Es una de las más antiguas y todavía conserva el escudo y la corona real. El escudo es de la ciudad de aquí. Se llama Puerta de San Pedro o Toledana. ¿Por qué? Porque la Puerta de San Pedro hace referencia a la iglesia más cercana, que es la de San Pedro, y la Toledana era porque antiguamente por aquí venían todos los comerciantes de la zona de Toledo, por eso también lo de Toledana. Por aquí es por donde entran todos los peregrinos que vienen haciendo el camino primitivo, y es que se cree que Alfonso de Asturias es el que vino por este camino cuando visitó al apóstol Santiago, y por eso se le llama así. Y por aquí entran todos los peregrinos. Por aquí hay una subida, así que vamos a entrar. Te tendrías que meter así por este callejón y supongo que aquí a la derecha tendremos las escaleras. Este parece como un espacio donde se puede rodear también la muralla, pero en vez de por arriba, por la parte de abajo. Sí. Parece así como un caminito. Como un pequeño paseíto, ¿no? Sí. Aunque nosotros vamos a subir para verla desde arriba. Bueno, ahora sí ya estamos en lo que es la parte de arriba de la muralla y quiero que vayáis viendo cómo se ven aquí, si os fijáis, estas son las torres. Acordaros que os decía antes que había, ahora mismo creo que 71. O sea que en todo el recorrido de 2 kilómetros tendría que haber 71 redondeles de estos. ¿Cómo que 71? Claro, son 71 torres. Ah, vale, 70. Esto antiguamente eran torres, ¿no? Exacto, eran torres. O sea que tienen que haber 71 círculos de estos Sí. que serían torres. ¿Cada uno era una torre? Sí. Pero es que están muy pegados. Mira, hay una ahí mismo, otra por allá atrás. Ya, bueno, tenga en cuenta que era un montón. una muralla defensiva, con lo cual tenía que tener visión para todas partes. Y del lado allá, miren lo que hay ahora. Pura urbanización. Ah, claro. Claro, ya se acabó. Claro, una vez que la muralla es totalmente completada por casas y comercios y demás,
Ya el municipio tiene que expandirse, pero hacia afuera de la muralla, evidentemente. Claro. Después tampoco ya no había peligro, por lo tanto ya da igual. En aquella época sí, porque las ciudades tenían que estar protegidas, porque si no las atacaban. ¿Y cuánto, sabes más o menos cuánto tiene de diámetro la redonda esta muralla? Porque yo la veo bastante pequeñita. Tiene alrededor de 2 kilómetros En total. en total. O Y es sea, la única que hay completa, claro, romana, ¿eh? No era tan grande. Bueno, 2 kilómetros alrededor es bastante, ¿eh? Sí, pues a mí me parece Sí, lo poco, veo ¿eh? bastante. Bueno, es claro, es que nacimos en otro tiempo y estamos adaptados a otros diámetros. Sí, pero 2 Ahora mismo- kilómetros, bueno, es bastante grandecilla. Y luego otra cosa, también tiene lo que son el ancho. En algunos lugares tiene sobre 4 metros y en otros, porque daros cuenta que no es algo que sea un círculo exacto con un, ¿sabes? No es un círculo exacto, entonces en algunos sitios será más estrecha y en otros sitios será más ancha, por lo tanto el ancho de la muralla vendría siendo entre 4 metros y 7 metros. Bueno, que ya es bastante, ¿eh? Sí, que ya es bastante. Y después la altura también va en función de también el relieve del suelo y demás, por lo tanto la altura ronda entre los 8 y los 12 metros de altura, que es bastante también, ¿eh? Lo que es curioso es que no quedan restos de las antiguas casas, ¿sabes? Todos son casas modernas, si te fijas. Lo que pasa es que muchas se reconstruyeron porque, claro, a ver, la ciudad se fue reconstruyendo. En aquel entonces se podía reconstruir de cualquier manera porque esto no era patrimonio de la humanidad y pues con Claro, un antes permiso no del conservaban- ayuntamiento era suficiente. Claro, antes no conservaban las estructuras antiguas como Claro, a día de hoy. ahora es mucho más difícil porque al ser patrimonio de la humanidad tienes que cumplir unos requisitos muy exactos que te ponen. Entonces, al tener que cumplir esos requisitos, ¿qué ocurre? Que los permisos tardan mucho, tienes que pedir mucho papeleo y eso hace que la gente pues no Claro, pueda le dé pereza y tal. a lo mejor arreglar una ventana o poner las tejas de un tejado y bueno. Estoy segura de que algunas casas todavía se conservan intactas de aquel entonces. Lo que pasa que, bueno, ya te digo, esto fue en el 2000, que se hizo Patrimonio de la Humanidad. Antes del 2000, un permiso del ayuntamiento era suficiente. Actualmente esto es muy usado por todos los de Lugo, porque vienen aquí a caminar, a correr, a pasear, a sacar a los perros. Por cierto, una curiosidad, ¿cómo se le dicen a la gente de Lugo? Luguenses. Lucenses. Ah, lucenses. Lucenses. De hecho, el nombre de la ciudad de Lugo proviene de Lucus Augusto, Lucus, y derivó a Lugo. Si os fijáis, lo que os dije antes de la altura que variaba en función del lugar de la muralla, y es que aquí se ve muy bien cómo los torreones van subiendo de altura. Aquí vamos a bajar por esta escalera para ir a dar a otra de las puertas y si os fijáis también es original. Mira, tenían el banquito así, que está muy simpático ahí. Sería por si te cansabas al subir, digo yo. ¿No? Te sentabas aquí y ya. ¿No? Te sentabas un poquito después de subir las escaleras y ya después continuabas con tu marcha. La verdad es que falta que hacen, ¿Eh? Falta que hacen. Sí, la verdad que sí, pero mira, fíjate, esta sí es de las originales, mira el pasamanos que tiene. En verdad, esta es la puerta falsa. ¿Y por qué falsa? Porque realmente no era una puerta destinada a que entrara la gente de la ciudad, sino que estaba destinada únicamente a uso exclusivo militar. Por lo tanto, solo entraba, pues eso, gente que tuviera que ver con la... O sea, ¿era oculta? Era una puerta muy discreta, ¿eh? No era una puerta tan grande, pero era una puerta muy discreta por la que entraban solo, pues eso, militares o cosas de armamento o de Estado o así. No era una puerta por la que entrara la gente normal. ¿Qué te está pareciendo el viaje? La verdad es que está muy bonito.
Sí, a ver, está súper limpito todo, si te fijas, ¿eh? Sí, está muy bien cuidado. Bueno, lo entiendo porque al ser patrimonio de la humanidad también Bueno, patrimonio de le humanidad. exigen unos... Claro, pero patrimonio de humanidad es la muralla. La muralla, no. Todo lo que está alrededor no de la muralla tiene que estar bien. Bueno, pero hay, por ejemplo, Roma. Sí, Roma, todo lo que son monumentos están perfectos y Pero muy bien cuidados. por lo Pero demás, luego los alrededores pues están un poco así, así. Por eso te digo, pues aquí no, aquí la verdad es que está bastante limpito todo, si te fijas, todas las Sí, calles hombre, están en súper general está limpio, pero me refiero que es normal que la muralla esté específicamente más bien cuidada, porque bueno, es normal, es patrimonio de la humanidad y tiene que mantener unos mínimos. limpitas. Sí, la verdad es que sí. Eso, Mira qué bonito eso que está ahí adelante. sí, Eso es como eso es un emperador, ¿no? sí, igual es Lucus Augusto, no sé. Tiene que decirlo en algún sitio. ¡Buah! Qué bonito, ¿eh? Me encantan ese tipo de pintura que hacen en los edificios. A mí también los murales le dan mucha vida a las paredes. Sí, pero sobre todo ese en blanco y negro, ¿verdad? El color blanco Sí. y negro le queda... Bueno, siempre y cuando la pared sea blanca, como está así blanca, como en medio gris envejecida, le queda bien. Sí, muy A bonita. lo mejor si fuera una pared que tiene musgo verde, pues igual ya no le queda tan bien. Hemos entrado en una exposición que hay de la Puerta Miña, que bueno, la Puerta Miña, para que lo sepáis, era la puerta que daba al río Miño. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas de las exposiciones que entiendo que son vasijas y enseres y cosas que se encontraron en la época romana. Mira, tienen como petroglifos. ¿Aquí qué hay? Ah, eso es como un pozo. Vamos a verlo. Entiendo que se baja por aquí, ¿no? Ah, sí, mira, aquí es donde posiblemente se encontrarían algunos de los restos que ahora se encuentran arriba en las exposiciones. Ah, mira, esta es la puerta, la chiquitita, que la vamos a ver ahora al salir. Esta de aquí es la puerta chiquitita. ¿Veis cómo era? Vale, y luego, si os fijáis, había como unos túneles por debajo de las puertas. Mira, está muy bien especificado. ¿Ves? Aquí entraban por aquí y por aquí, bueno, tenían... Aquí, esto era como una especie de baños, donde aquí ponían calor y lo que sea, y entonces hacían como Eran como una aguas especie termales, de ¿no? sauna. Y estos, sí. si te fijas, son, mira, ¿ves? Donde se encontraron alguna de las cosas. Ese era el túnel que estamos viendo ahí era este, era por ahí por donde accedían o por donde pasaban. O serían canales de agua. ¿No ve que ponen como reflejo de agua? Sí, puede ser que fueran canales de agua, pero sí, puede ser que fueran canales de agua o también para pasar, porque aquí yo veo que pasan, ¿no? Bueno, esto fue cuando la descubrieron, que es que lo hicieron así. Mire, y así era la ciudad, ¿no? Antiguamente es como un mapa. Sí, esto es como todo esto es la muralla alrededor. Ajá. Si te fijas, esto sí. son los torreones que habíamos visto. Sí, ¿Te das cuenta? cada un cosito de eso era un torreón, ¿no? De las Exacto. pequeñitas. Sí, sí. Wow, tenía un montón, ¿eh? Sí. Incluso tenían, si os fijáis aquí en la antigüedad, incluso tenían lo que eran campos también dentro de la muralla. Sí, campos de cultivo, que ¿no? ahora no los hay, evidentemente, porque está construido. Claro. Pero sí, tenían todo lo que tenían que hacer estaba dentro de las murallas de la ciudad. Claro, tenían todo lo necesario para poder subsistir Exacto. y sobrevivir Para no en ese tener que tiempo. salir. Claro, porque antiguamente hay que pensar que si salía lo mismo te podía venir de pronto una invasión, un Exacto, saqueo o algo y no te podían podía... permitírselo, por lo Y las tanto. puertas tendrían que estar cerradas constantemente, ¿no? Sí, las puertas se abrían, pues eso, para cuando llegaban pues mercancías de Toledo o de alguna cosa de los romanos o algo de la iglesia o así. Si no, normalmente estaban cerradas para eso, para proteger a la ciudad. Vamos a seguir viendo la exposición. Esto es como un telar de estos donde tejían las alfombras y todas esas cosas. ¿Os acordáis de la película de los romanos donde estaba la de Ulises era, ¿no? Que estaba la mujer tejiendo el... No lo sé, no me acuerdo. Bueno, Seguro pues no la es vi. de este estilo, ¿no? Esto se levantaba para allí y entonces pues iban tejiendo y se bajaba o se subía según la forma del dibujo, del tapiz.
Así que bueno, en cualquier película romana lo podéis ver, no es que sea específica de esa, pero ahí se ve muy bien porque la mujer de Ulises estaba tejiendo el tapiz y para no terminarlo a veces lo deshacía porque estaba esperando a que llegara su marido. Esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero bueno. Sí, va. Y mira, aquí también tenemos así vasijas de la época, que por cierto ya las adornaban bastante bien, con un montón de dibujitos. Tengo que decir que los romanos para eso eran muy quisquillosos, La verdad es que sí. Tenían buen gusto, porque mira, el suelo no hacían un suelo normal como el que hacemos ahora, le echamos una pizarra, sí, mira este hacían en el que estamos. Claro, sino que hacían dibujos muy elaborados, para la época eran bastante... eran mosaicos. De hecho, aquí tenemos un trozo real. Sí, aquí tenemos, y ahí también de una pared. Está muy bonito, Lo hacían así, a ellos les encantaba hacer mucho esto. Y esas piedrecitas son minúsculas, imaginaros el tiempo que eso llevaba. Son mosaiquitos pequeños. Ahí se puede ver bien, sí. Yo creo que eso llevó más tiempo que las torres de Egipto. Las torres. Las piedras, bueno, las pirámides de Egipto. Las piedras eran mucho más grandes. Mira este es de pared. Sí, pero este es ya un trozo bastante grande, ¿no? ¿De pared o de suelo? Yo creo que es de pared. Bueno, está muy guapo, Esta es la puerta Miña porque era la que iba a dar al río Miño y ahí podéis ver, aunque ahora está restaurado, lo que era una fuente de antigua romana. O sea, sería... Que es lo que estuvimos viendo ahora mismo en la exposición. Esta era la puerta de entrada y esta era la fuente. Pero era grande, ¿no? Sí, porque bueno, ten en cuenta que... Claro, esta era una ciudad y todo el mundo venía a beber aquí. Claro, y que antiguamente, digamos que la vida se hacía alrededor de las cosas que todo el mundo necesitaba, como por ejemplo, una de ellas era el agua. Porque no solo la necesitaban para beber, sino también para lavar, para un montón de cosas. Y mira esto, ¿qué es esto? Sí, esa es la explicación, digamos. Claro, pero esto es como un mapa, ¿no? Sí, la 1 te está diciendo, el 1 es la Porta Miña. Sí. Pero lo que me parece curioso es que lo tengan aquí en el suelo, ¿sí? ¿Sabe? De esta manera. Claro, ¿no? es para que la gente lo pueda ver y sepa qué es lo que está viendo. Me gustan mucho estos árboles así del lado de la muralla porque ¿sí, verdad? Es como que le dan un toque muy especial, no sé, y además dan sombrita, con lo cual me parece idóneo. Es que parece que estuvieran pintados para un retrato, No, la verdad es que están bien, Si te fijas, están bien recortaditos. Sí, y dan bastante buena sombra, Que sí. Aunque aquí en Lugo es un sitio que bueno, es más bien de fresquito, en verano también hace calor, entonces bueno, un poquito de sombra alrededor de la muralla no está mal. Esta que veis aquí es la Puerta de Santiago. Como podéis ver, da directamente a la iglesia y es la puerta que se utilizaba solo para el clero, es decir, solo para la iglesia. Sí que es verdad que durante la peste fue la única puerta que permaneció abierta, esta de aquí. Se ve que, bueno, Dios no le pasa nada, aunque haya peste, no importa. Y llegados a este punto vamos a visitar la Catedral de Lugo, que es esta de aquí. En el corazón de Lugo se alza la Catedral de Santa María, un templo que mezcla siglos de historia y arte. Comenzada en el siglo XII en estilo románico, luce hoy toques góticos, renacentistas y barrocos que la convierten en un museo viviente. En su interior se venera a la Virgen de los Ojos Grandes, patrona de la ciudad, famosa por su mirada serena y penetrante, obra maestra del siglo XV que inspira devoción a miles de fieles cada año. La catedral guarda además un privilegio único: el Santísimo Sacramento permanece expuesto día y noche, tradición ininterrumpida desde hace más de 800 años. Entre muros que dialogan con las murallas romanas, este templo sigue siendo el corazón espiritual de Lugo.
y ahora vamos a estar yendo a un restaurante que está dentro de la guía Michelin. Ha tenido, bueno, creo que tiene el cartel de la guía Michelin del 2022, 23, 24 y 25. Y vamos a ver si tienen sitio porque no hemos pedido reserva y parece ser que hace unos arroces de escándalo con jamón ibérico y un montón de cosas. Pero vamos a ver qué tiene en la carta. Venga. Bueno, la verdad es que me está gustando bastante Lugo, ¿eh? Una ciudad bastante bonita, ¿eh? A mí también me está gustando. Y bastante como... tranquila, entre comillas, ¿no? Sí, porque aunque tiene el tráfico así, que se ve que es un tráfico, bueno, sí, abundante y tal, no veo como otras ciudades, por ejemplo, como en Vigo, que la gente está constantemente pitando, pi, pi, las motos. ¿Y en Coruña? Bueno, en Coruña no lo sé, pero aquí por lo menos se ve, la gente se ve tranquila, no se ve apurada ni estresada, ¿eh? Que a lo mejor le preguntas a alguno y lo está, pero no se ve. Ahí ya tenemos el restaurante al que vamos a ir. Bueno, si no hay que tener reserva porque no hemos reservado, pero quería que os fijarais en este parquecito que está lleno de bellotas, pero lleno. Y hay aquí una escultura como recogiendo, pues no sé, bueno, leña, piñas de aquel entonces. Bueno, piñas no, porque esto no da piñas. Que tiene la carita rara, ¿eh? Da miedo de noche esta cara, ¿no? ¿O qué? Mira. No, pero me gusta, está bonito este parque así con los banquitos para comer, está, bueno, hay sombras, está bien, la verdad. Vamos al restaurante a ver si nos dan de comer y ya os lo estamos mostrando. Bueno, ahora estamos aquí en el restaurante que os dijimos. Pues hemos pedido de primero, para hacer así un poco de boca y entrante, una ensalada fresca que trae, si no me equivoco, aguacate, espárragos trigueros, manzana, almendras y no sé si traía algo más la ensalada. Y después hemos pedido para compartir, o sea, para probar de los dos, un arroz meloso con jamón ibérico y zamburiñas y después una carne, un solomillo. Así que a ver qué aparece, a ver qué tal está eso de rico. Aquí tenemos la ensalada fresca que tiene una pintaza, miren esto, qué espectáculo. Tiene una pintaza, vamos a probarlo. Sí, la verdad es que se ve muy rica, ¿eh? A servirme un poquito. Con su aguacatito. Sí, no, se ve bien rica, ¿eh? Bueno, sí, vamos a probar ahora. No, está muy rica, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, ahora voy a probarla yo, que no la he probado. Bueno, han llegado los segundos platos. Uno es el solomillo y otro es el arroz meloso ibérico con vieiras. Mirad esto que pinta tiene. Mira qué pintaza tiene. Mirad. Jamón ibérico, aquí estaría la vieira. Y mira esto, mira este arroz. No, el arroz se ve espectacular, ¿eh? Lleva también, mira, fijaros, lleva una salsita de ajo. Quiero probarlo. Voy a probar primero el arroz para ver qué tal está. Dios, se deshace en la boca, ¿eh? Sí. No, qué rico está. ¿En serio? De verdad está riquísimo, ¿eh? Nunca había probado el jamón ibérico junto con el arroz, pero ¿sí? Le da un toque. Y mirar esto. Oh, el solomillo tiene una pintaza también de escándalo, ¿eh? Miren la pintaca que tiene el solomillito ese. Bueno, nos hemos comido el arroz. Entonces ahora se llevaron el solomillo para calentarlo un poco porque que hay que hemos decir demorado un poco. que el servicio, la verdad, también... Sí, la verdad es que el servicio es muy bueno, ¿eh? Sí, muy Eso, buen muy atentos, servicio, ¿eh? Porque, bueno, es verdad que nosotros no se lo pedimos, fueron ellos quienes nos dijeron se os va a enfriar el solomillo, claro, y encima os lo nos vamos a traen unos calentar platos un poquito. calientes ahora. Y traen unos platos calientes para que el solomillo se mantenga caliente. Estamos bastante llenos ya, ¿eh? Igual, ¿eh? Porque pensamos que las raciones iban a ser más pequeñitas. Sí, pero es son que eran bastante grandes. De hecho, les recomendamos que si vienen, que cuenten con eso, con que 100%... Sí, que no es un plato menú degustación, que es un plato de una ración bien. Y 100% que se pidan el arroz meloso, ¿eh? Ay, sí, está riquísimo. Seguro que los otros arroces también están muy ricos, ¿eh? Pero es que que va. este está de espectacular, verdad, ¿eh? espectacular. Y llena bastante, pues mucho. Bueno, también habíamos comido la ensalada, pero bueno, igual, Además, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que el arroz, al ser así empegostadito, Claro, llena más. llena... Es como una... ¿Cómo se llama este arroz italiano? Ah, como el risotto, sí, Es una como cosa un risotto, parecida. algo así. Tiene esa textura. No es tan
espeso, porque el risotto es verdad que es un poquito más espeso, Sí. pero bueno, sí llena Tiene como esa bastante. textura, ¿sabes? Pero Muy de rico. verdad estoy muy contenta, ¿eh? No, O sea, claro. porque de verdad os lo digo, luego estaremos poniendo los precios y todo, aunque bueno, los podéis ver en la carta también, pero de verdad, yo ahora mismo ya estoy llena, o sea, podría prescindir perfectamente. Igual. Me voy a comer el solomillo Lo vamos porque... a comer porque evidentemente ya lo hemos pedido y porque también queremos enseñaros Probarlo y probarlo otras también, cosas, claro. pero de verdad un 10, de momento. Bueno, acaba de llegar el solomillo, ¿eh? Sí, nos lo hicieron trocitos porque como lo vamos a compartir, pues ya nos lo trocearon. Mira, a ver, te he hecho... Bueno, aquí tiene también verduritas, mira, fíjate. Ay, Sí. esas verduritas. Pues nada, Bueno, pues vamos al lío. vamos a ver si lo probar terminamos. a probar el solomillo, a ver qué tal. Bueno, espera, que le voy a pegar ya el primer bocado, ¿eh? Está muy rico. ¿Supera el arroz? No, no. El arroz está mucho más El arroz rico. insuperable, ¿eh? Es que el arroz estaba riquísimo. Hemos pedido la cuenta, 73,20. Yo lo veo bastante bien, la verdad. Yo es que con lo rico que estaba todo, creo que este precio está justificado, más que justificado. No, la verdad es que estaba todo muy rico, de verdad, sinceramente. No, de verdad que sí, verdad. estaba muy rico. Sabéis que a veces digo, bueno, un precio normalito, un precio tal, pero en este caso os digo que está justificado, justificadísimo. Mira qué peculiar esta casita con ese arriba, que es como un castillito, pero de la época así de los piratas, Sí, cuando es aquel tiempo, como la ¿sabes? torrecita y Sí. el castillito. Pero lo que me sorprende es que está arriba de un edificio moderno. Es que en verdad es una chimenea, ¿no? Lo que pasa que la han puesto así en plan tipo castillo, digo yo, ¿no? No sé, ¿qué tú crees? No sé, pienso que es una chimenea, lo que la han puesto así tipo castillo. Si no es así, dejárnoslo en comentarios si alguien lo sabe. Pero No, es que yo ahí creo tiene que como, es una chimenea. como un torreoncito así de defenderla, así como algo pirata. O sea, del tiempo de los piratas, ¿no? Digo, de cuando los españoles. Sí, como los castillos, en verdad. Y esto sí, es lo que tú dices, será, no sé. Yo creo Pero- que es una chimenea. Pero miren dónde está. Encima de un edificio moderno, ¿sabes? Sí, Qué raro, ¿no? la Peculiar. verdad es que nunca había visto algo así. Pero está guapo. Vamos a continuar por aquí, que vamos a ir A ver, la vieja cárcel. Vamos a adentrarnos en una cárcel y vamos a contaros la peculiar historia que tiene esta cárcel. Pero cárcel real. Cárcel real. Estamos Bueno, aquí ya, vamos a hacer ahora la entrada, estamos ¿no? aquí ya, vamos a entrar por aquí y vamos a hacer una visita guiada a todo lo que es la cárcel y os voy a contar un poquito la historia de esta vieja cárcel, porque ahora mismo no está en funcionamiento, pero en su día sí lo estuvo y la verdad es que tiene una historia bastante profunda. Venid. Vamos aquí a lo que es el hall y os explico un poco cómo funcionaba esto. Bueno, esto en aquel entonces no estaba aquí. Ni este, ni esta. A ver. Es grande, ¿eh? Es que ahora actualmente esto se usa de forma cultural. También dan conciertos y todo lo que sea en plan cultural se hace aquí. Antiguamente esto era la cárcel y era un módulo que quería simular la cárcel modelo de Madrid. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto de aquí del medio, por ejemplo, era un pináculo donde había una torre muy grande que a través de las sombras podían vigilar a todos los presos constantemente, Claro, estaba... sin que supieran si ellos estaban siendo observados, claro. Bueno, la verdad es que nos hemos llevado una gran decepción. Hemos querido entrar en la vieja cárcel, hemos entrado, no había nadie en la puerta y nos hemos puesto a grabar. Y a los 2 minutos o 1 y medio, no sé, han venido 2 personas y nos han dicho que allí no se podía grabar y que había que pedir un permiso al ayuntamiento para poder grabar y emitir las imágenes en un vídeo, ¿no? Entonces le he preguntado, ostras, no lo sabíamos, la verdad, porque yo hace muchos años vine y no hacía falta nada de eso. Entonces
Le pregunté, ¿y podremos sacar fotos? Porque entonces con la base de las fotos podría también haceros un montaje hablado. Y me dijo que no se podía tampoco, que había que pedir un permiso. Entonces yo me pregunto, déjenme saber en comentarios si están de acuerdo conmigo, pero es que yo me pregunto, ¿qué pasa? Cuando viene un turista, tiene que ir al ayuntamiento para pedir permiso, para sacar unas fotos en un lugar que es público y financiado por todos. Es que me parece absurdo, de verdad, porque si dijeras tienes algo súper importante ahí que no se puede ver o que hay que vigilar, lo podría entender. Pero es que no hay nada, claro. O sea, no hay nada. Hay la cárcel y lo que es la historia de la cárcel, pero realmente no hay nada. A lo mejor es privado, no sé, de importante valor. No, eso lo cogió el Ayuntamiento de Lugo, porque era de varios sitios, y lo cogió el Ayuntamiento de Lugo para bueno, contar un poco lo que era la historia y usarlo de manera cultural. Es como la catedral que fuimos anteriormente, que estuvieron viendo. No entiendo por qué se ponen como que no graban y tal, joder, si la catedral de Santiago, que es súper más importante, yo creo que es la catedral más importante que hay en España. Déjenme saber qué opinan ustedes, déjenme saber si alguna vez han ido a algún lugar y no les han dejado sacar fotos o grabar o lo que sea. Porque a mí me parece que un turista no puede ir al ayuntamiento un día cualquiera que pasa por aquí para pedir permiso para hacer unas fotos. Es que me parece absurdo, de verdad. Yo desde mi punto de vista llamaría la atención un poco, bueno, en este caso a Lugo porque estamos en Lugo, pero ha pasado también en otros sitios, pero de verdad llamaría un poco la atención a la Diputación, que es la que se encarga de eso, o el ayuntamiento, y que se pongan las pilas, porque eso no puede ser así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como no puedo venir otra vez solo para grabar esto, lo que voy a hacer es que os lo voy a explicar narrado con imágenes que ya voy a sacar que están en internet y os explicaré cómo funcionaba esta cárcel. En el corazón de Lugo se alza la antigua cárcel provincial, inaugurada en 1887 como una de las pocas prisiones mixtas de su tiempo. Hombres y mujeres compartían el mismo edificio, aunque en alas separadas. Sus gruesos muros de granito han visto de todo, desde reclusos comunes hasta presos políticos durante la Guerra Civil. Una de sus anécdotas más recordadas cuenta que en los años 50 un preso muy habilidoso logró escapar disfrazado de trabajador de mantenimiento, para regresar solo horas después, incapaz de sobrevivir al frío gallego del invierno. Hoy este edificio histórico se ha transformado en un centro cultural, pero aún guarda el eco de esas historias tras las rejas. Ahora mismo estamos en lo que se cree que antiguamente era el Foro Romano. Aquí se juntaba todo el mundo. Es una fuente bastante antigua y los 29 de julio se dice que se ha hecho un milagro de la fuente de San Vicente, que en vez de dar agua, daba vino. Y creo que esa tradición la han recuperado y no sé de qué manera pues harán que por ahí, por los caños, caiga vino de alguna forma. ¿En serio? Sí. ¿Pero se sigue haciendo a día de hoy? Sí, se ha recuperado esa leyenda o esa tradición. Hemos llegado en coche hasta aquí, hasta el puente viejo, lo que es el puente romano de Lugo. Y quiero enseñaroslos. Mira, por aquí ya podéis ver lo que es así en la parte lateral. Es un puente que mide 104 metros y de ancho tiene 4 metros aproximadamente. Este era un puente que antiguamente unía la carretera vieja de Santiago y iba a dar a una de las puertas que os enseñé, que era la Puerta Miña. Con su nombre indica al río Miño, evidentemente. Y también este puente está muy cerca de lo que es el balneario o aguas termales de aquí de Lugo, que también tienen muchas. Por aquí vamos finalizando el vídeo de hoy, os dejamos con estas hermosas vistas y acuérdense, si no están suscritos, suscríbanse, déjennos los comentarios que nos gusta mucho leerlos y dennos like si les ha gustado el vídeo. Un besito, hasta la próxima.